Ciencias sobrenaturales. Hay una historia que cuenta que hace 12.000 años, asolada por volcanes y terremotos y tragada por un mar furioso, la Atlántida desapareció bajo las aguas. La búsqueda aún hoy continúa, desde ciudades en ruinas de la antigua Grecia hasta civilizaciones perdidas en Bolivia. ¿Contiene este mito alguna verdad hoy olvidada acerca de civilizaciones perdidas que apenas ahora empezamos a descubrir? La Atlántida, el continente perdido. En extremos opuestos del mundo, exploradores, arqueólogos e historiadores persiguen el rastro de la Atlántida. En Sudamérica se exploran tierras que una vez fueron el hogar de millones de personas y ahora están despobladas. En Grecia y Turquía se investigan ciudades destruidas por catástrofes y guerras. ¿Por qué buscan en partes del mundo tan distantes entre sí y persiguiendo una meta tan convertida? ¿Y qué tiene la historia de esa civilización perdida que les empuja hacia adelante? La historia de la Atlántida empieza entre las pirámides. Sacerdotes egipcios hablaron a un viajero, hombre de estado griego, acerca de una nación que había existido 10.000 años atrás, una nación más avanzada que Egipto y más poderosa que ninguna otra conocida. Cuando aquel hombre de estado volvió a Grecia, contó la historia de la Atlántida a su familia, que la fue pasando de generación en generación, hasta que su sobrino segundo, Platón, la escribió en el año 650 a.C. Por entonces Platón era uno de los filósofos más eminentes y su autoridad aseguró que la historia perdurara en el tiempo. Nuestras crónicas cuentan cómo luchaste contra el poder arrogante que avanzaba por el Atlántico, contra toda Europa y África. La nación era del tamaño de África y Asia juntas. Sus habitantes construyeron grandes puertos y embarcaderos y revistieron los muros de sus palacios con oro y plata. Después violentos terremotos golpearon. En solo un día y una noche, todos los hombres fueron tragados por la tierra y la isla de la Atlántida desapareció engullida por el mar. Peter James es un historiador y escritor que está escribiendo sobre la ciudad perdida. Para él, la Atlántida es un enigma. ¿Inventó Platón una fábula para prevenir contra la corrupción y la avaricia? ¿O en verdad existió la Atlántida? Eso es lo que Peter pretende averiguar. Su búsqueda empieza aquí, en el hogar de Platón, Atenas. En algunos aspectos podemos ver a Platón como un charlatán y un excéntrico. Estaba muy insatisfecho y desilusionado con la política. No le gustaba el mundo en que vivía, de modo que miró atrás para encontrar Atenas idealizada de tiempos pasados. Atlántida. Esa es la pregunta clave. ¿Tenía realmente una fuente de información o fue todo una invención suya? Yo creo que tenía una fuente real. Y eso es lo que intentamos rastrear. Yo enfoco la búsqueda de la Atlántida de otra manera. Hay que entenderlo como una pieza literaria o un cuento popular. La única forma en que podemos hacerlo es investigando los mitos del Mediterráneo para intentar encontrar algo similar. El viaje de Peter James le llevará desde Atenas a través del mar Egeo hasta una ciudad en ruinas que fue una de las más famosas de la antigüedad. Su compañero es un arqueólogo griego. En esta costa ocurría todo en tiempos de la antigua Grecia. Básicamente así es. Por completo, no cabe duda. Y Troya ahí delante. Troya. Será su próxima parada. Ahora entran en aguas turcas. En otro tiempo, la antigua civilización griega se extendía por toda Grecia y Asia Menor. Las ruinas de Troya se encuentran junto a la costa en el noroeste de Turquía. En el siglo VIII a.C., el poeta griego Homero escribió sobre la ciudad y su terrible guerra en su poema épico La Ilíada. Pero durante siglos se pensó que, al igual que la Atlántida, era un lugar de ficción. Pero la ficción se convirtió en realidad gracias a los descubrimientos de un arqueólogo. Este hombre fue un inconformista, un hombre de negocios alemán llamado Heinrich Schliemann, que había ganado millones en empresas aventureras desde la fiebre del oro en California hasta la guerra de Crimea. Empleó su enorme riqueza en poner en marcha la mayor excavación acometida entonces. Estaba convencido de que Troya había existido realmente y había sido incendiada en una guerra con los griegos. Usando el texto de Homero como guía, Schliemann partió en busca de la ciudad perdida.
Sus contemporáneos creyeron que estaba loco por dar verosimilitud a la historia de Homero. Su apuesta dio frutos. Descubrió una gran ciudad. Schliemann estaba interesado en algo más que restos arqueológicos. Su obsesión era encontrar pruebas de Helena de Troya, la belleza griega cuyo amor adúltero, el hijo del rey de Troya, había llevado a la ciudad a la ruina. Cuando casi había perdido la esperanza, un resplandor metálico sobre un muro de piedra le condujo al tesoro soñado. Extrajo vasijas de plata, armas de bronce, pendientes de oro, exquisitos collares y casi 9000 anillos de oro. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más ricos encontrados hasta entonces. Aquella noche, su mujer se puso una de aquellas magníficas tiaras. Schliemann estaba convencido de que eran las joyas que una vez había lucido Helena de Troya. Hoy, el descubrimiento de Schliemann se ve como un cambio radical en la arqueología y demuestra que se puede partir de leyendas en la búsqueda de lugares reales. Peter James cree que el misterio de la Atlántida debería abordarse de la misma forma. Schliemann acertó al utilizar el poema de Homero en la búsqueda de lugares concretos, el río, la muralla. Demostró que usando lo que aparentemente son solo leyendas se puede llegar a sitios arqueológicos reales. Hay otra teoría especulativa más reciente acerca de Troya, que estas ruinas derruidas son en realidad los muros de la Atlántida. Al igual que la mítica Atlántida, Troya se asoma hacia el mar desde una colina fortificada a través de una bella y fértil planicie. Y como en la Atlántida, aquí hubo grandes riquezas y su historia estuvo plagada de batallas crueles. Como la Atlántida, Troya parece haber estado rodeada de una red de vías fluviales. La teoría sugiere que estos canales fueron usados por los barcos para navegar hasta el corazón de la ciudad. Hoy, aquellos canales son usados como senderos que corren casi verticales colina abajo. Peter James comprueba el escepticismo de un historiador local ante la idea de que fueran en su día vías de acceso desde el 3000 años antes de Cristo, hace 5000 años, el nivel del mar era 1 metro más alto que ahora. Incluso si fueran 2 metros, 3 metros, este lugar no habría estado bajo el mar por entonces. Tal vez quisieron sacar el agua del pantano. Esta zona era pantanosa y trataron de drenar hacia el mar. Eso parece más apropiado, más propio de un gigante. Un canal como sumidero, pozo de drenaje. Estos no son obviamente los canales descritos por Platón, pero hay otras similitudes con la Atlántida. Esta ciudad fue destruida varias veces y cada vez reconstruida sobre las ruinas de la ciudad anterior. Pero Peter todavía no está convencido de que esta pueda haber sido la Atlántida de Platón. Hay grietas a lo largo de muchos de estos muros, pero ¿dónde está la inundación? Como podemos ver, Troya todavía está en pie. Está aquí. Ha estado aquí desde el Neolítico hasta los tiempos de Roma. Habitada todo el tiempo. No hay pruebas de ninguna inundación. Para mí, una Atlántida que no se hundiera bajo las olas no es una Atlántida. Se cree que la Atlántida fue destruida también por un volcán, y aquí no hay rastros de ello. Peter debe seguir buscando. Existe un lugar en el Mediterráneo donde una civilización avanzada sufrió una catástrofe de la que Platón pudo haber tenido noticias. Una isla llamada Tira, hoy Santorini. Situada al sur de Grecia, como la Atlántida también cayó víctima de una erupción volcánica. No fue una erupción ordinaria, sino de extraordinaria violencia, una de las más potentes de la historia. Fuerza de una bomba de hidrógeno, seguida de una marea de olas que llegaron hasta 21 kilómetros tierra adentro y tan altas como la mitad del Empire State Building. Restos de sus cenizas se han encontrado en lugares tan remotos como China, Egipto, California e incluso sobre la capa de hielo de Groenlandia. Hoy todo lo que queda son estas tranquilas islas. Pero Tira fue una vez mucho más extensa y parte de una civilización avanzada llamada minoica. ¿Pudieron los minoicos de Tira haber sido los habitantes de la Atlántida? Este lugar habría sido en realidad una enorme montaña, todo alrededor hasta la costa de Asturias.
rocas. Cuando sobrevino la erupción, el mar retrocedió 1 kilómetro, lo que resulta en extremo asombroso. En 1967, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente en Tira. Encontraron una ciudad perfectamente preservada durante 3000 años bajo un manto de cenizas volcánicas. Descubrieron exquisitos frescos que mostraban cómo había vivido la gente de Tira, cómo trabajaban y jugaban. Como los habitantes de la mítica Atlántida, los minoicos eran ricos y sofisticados y tenían tiempo para juegos como el boxeo y los toros. Como en la Atlántida, tenían una gran flota de barcos y comerciaban con la capital minoica en Creta y con lugares tan alejados como Egipto. También como en la Atlántida, su mundo se vio aniquilado por una gigantesca catástrofe. Este pudiera ser un bonito candidato para ser la Atlántida porque tiene algunas cualidades requeridas. A saber, una hermosa catástrofe. Casi toda la isla desapareció. Una civilización aparentemente destruida. El único problema es que la civilización minoica no fue destruida, sino que continuó floreciendo en la isla de Creta por otros 300 años. Durante ese tiempo, el comercio y otros contactos con Egipto siguió su curso e incluso creció. La contradicción sería ¿por qué contaban los egipcios que la civilización minoica había desaparecido si seguían relacionándose con ella? Tira es candidata para ser la Atlántida, pero no se ajusta exactamente a la descripción de Platón. Existe otro lugar al oeste de Turquía, la ciudad perdida de un rey llamado Tántalo. Peter James cree que debe ser investigado. Me ha traído aquí la lectura de muchos textos antiguos que sitúan la ciudad perdida de Tántalo en esta región. Más concretamente, he usado las guías de Pausaneo, escritor de la antigua Grecia, que nos ayudan a localizar exactamente dónde estaría el lugar. El antiguo historiador Pausaneo describe la ciudad del rey Tántalo como extremadamente rica, pero de gente muy avariciosa, y esto les arrastró a su destino fatal. La ciudad fue destruida por terremotos y asolada por inundaciones. James ha identificado referencias en los libros de Pausaneo que se pueden encontrar aquí. La leyenda habla de una diosa madre gigante tallada en la ladera de la montaña, de la tumba del propio rey Tántalo tallada en roca, y de un desfiladero por el que una tromba de agua alcanzó la ciudad destruyéndola. ¿Atlántida? ¿Tántalo? La similitud de los nombres resulta tentadora. ¿Hemos llegado a la verdadera fuente de la Atlántida? ¿Podría ser la legendaria Atlántida la ciudad perdida del rey Tántalo? Peter James está convencido de que si el emplazamiento de Tántalo pudiera ser encontrado, se demostraría que lo es. Aquí detrás de mí, sobre esta misma llanura, esta rica llanura aluvial, creo que existió un extenso reino que dio origen a la leyenda de la Atlántida según la describió Platón. El paisaje está lleno de rasgos de mitos antiguos. Usando un texto histórico como guía, James localiza a Níobe, la hija del rey Tántalo. Esta, de acuerdo a las leyendas que he estudiado, es Níobe, la hija del rey Tántalo, que fue un gobernante increíblemente poderoso que provocó la ira de los dioses. Era demasiado presuntuoso, un advenedizo. Por eso fue castigado por ellos. Destruyeron su reino con un terremoto y cubrieron la ciudad con un lago. Níobe lloraba y gemía tanto que Zeus la convirtió en piedra para hacerla callar. Así que Níobe y su padre Tántalo fueron castigados por su orgullo y su arrogancia. El historiador no es escalador. Para conseguir una vista completa de la región, contrata guías del club local de escalada. La montaña está cubierta de extrañas formaciones rocosas. Más figuras legendarias batidas en piedra por dioses airados. Finalmente, tras una escalada de unos 300 metros, alcanzan la cima. Lo que encuentran allí es un gran asiento tallado en la cara de la montaña, desde el que se domina el valle. La leyenda lo describe como el trono del hijo del rey Tántalo.
Creo que esto ciertamente se relaciona con Tántalo, la ciudad que habría existido abajo. Venir aquí